invitarles para estar muy atentos a una corta reflexión que quiero compartir con todos ustedes y es sobre el poder del Evangelio. Cuando los apóstoles salieron para predicar el Evangelio, se enfrentaron con un mundo no solo lleno de inmoralidad, disipación, donde abundaban no solo las ofertas filosóficas de sus tiempos, sino que se encontraron con un mundo repleto de religiones de las más variadas formas y expresiones. Solo leer la narración que hace Lucas allí en el libro de los Hechos, hablando de esa visita que llevó a cabo el apóstol Pablo a Atenas, él dice en su narración que allí el espíritu del apóstol Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ese era el ambiente que les tocó enfrentar a esos grandes hombres de Dios. Lo que ocurría en aquella ciudad sucedía también en el resto del imperio romano, incluyendo la ciudad de Corinto, con su santuario a la diosa de la fertilidad, cuyos cultos abonaban la inmoralidad reinante en esa urbe de una manera asombrosa. Es allí donde el apóstol Pablo y los demás discípulos llevaron el Evangelio con la convicción de que no se trataba de una oferta más, sino de algo totalmente distinto. Porque para ellos y para nosotros hoy, que conocemos al Señor, el Evangelio de Jesucristo no es una religión más, ni una oferta filosófica más, es la expresión más clara del poder de Dios, mostrado de una manera asombrosa a todo ser humano. El mundo en que vivimos, amados oyentes, no es muy distinto al que vivieron nuestros antepasados, los primeros discípulos. Hay también, como en ese tiempo, en nuestros días, una enorme variedad de ofertas donde cada uno pretende ser la verdad y predicar la verdad. No solo eso, se une una gran gama también de opiniones sobre temas de moral, sobre temas donde cada uno también pretende tener la razón. Vivimos en un mundo relativista, tenemos que ser conscientes de eso, y pluralista. Hay una gran cantidad de ofertas. Sin embargo, nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, podemos ir confiados ante los demás y encarar con fe la tarea de predicar el Evangelio, puesto que predicamos no una religión, no un sistema de ética, sino el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que es, como dice la palabra, poder de Dios para todo aquel que cree. Yo quisiera hacer énfasis en tres verdades respecto a este versículo que hemos leído, donde se nos dice de que el Evangelio no es una religión más, ni un dogma más, ni un rito, sino que el Evangelio es poder de Dios. En efecto, el Evangelio, su mensaje, es poder de Dios. ¿Para qué? Para transformar vidas en primer lugar. En 2 Corintios capítulo 5, el verso 17 nos habla que cuando un hombre o una mujer acepta al Señor Jesucristo en su corazón, es obrado en su interior un nuevo nacimiento, un cambio poderoso, una poderosa transformación. Nos dice que cuando él recibe al Señor es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es maravilloso cuando el Evangelio de Jesucristo impacta nuestras vidas, nos convierte, amados oyentes, en personas transformadas, totalmente diferentes. A través de la proclamación de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos da un nuevo corazón, nos da una nueva mente a través de ese sacrificio
nuestra vida es cambiada, somos libres. ¿Libres de qué? Libres de las cadenas de vicio, libres de las cadenas de pecado, libres de la cadena de homosexualismo, de toda desviación sexual. Todas esas ataduras, al recibir al Señor, se hacen pedazos. Somos nuevas criaturas en el Señor. Por eso tenemos que testificar, muchas veces lo hemos dicho, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Las cosas que hacíamos ya no las hacemos más. Y eso solo ha sido obrado por nuestro Señor Jesucristo. Aquel que recibe a Cristo, amado oyente, recibe vida. Y no cualquier vida. Nos dice la palabra que recibe vida y vida en abundancia, una vida nueva. Estoy segura que usted conoce muchos testimonios, posiblemente en su propia familia. Usted ha tenido la bendición de conocer quizás un padre que antes era borracho, ahora ya no es borracho, que era adúltero, ahora ya no es adúltero, o una madre, o un hermano, una tía, un sobrino, un primo. Dios le ha concedido esa bendición de que usted con sus propios ojos pueda confirmar lo que yo le estoy hablando en este momento, de que el Evangelio cambia, el Evangelio de Jesucristo transforma. Es imposible contar y enumerar todas las historias de vidas cambiadas que en mi caso, más de 40 años que llevo sirviendo al Señor, he podido conocer. Hombres esclavos de la droga, pero ahora son predicadores del Evangelio. Muchachos que llevaban una vida totalmente triste, de desviación, como homosexuales, mujeres lesbianas, pero le abrieron su corazón al Señor y totalmente Dios los hizo nuevos hombres, nuevas mujeres, personas que estuvieron en las calles, esclavizados, alcohólicos totalmente, pero vinieron al Señor y Dios hizo pedazos esas cadenas de vicio, del alcohol. No solamente eso, testimonios de familias, amados oyentes, destruidos totalmente, pero vinieron al Señor y Dios restauró esa familia. Dios restauró totalmente esos hijos, hombres y mujeres esclavizados también de la brujería, del sicariato, del dinero fácil, pero a pesar que muchos de ellos lo tenían todo, había un gran vacío en el corazón de esos hombres que solamente lo pudo llenar el Señor. Y ellos ahora bendicen ese minuto, esa hora, ese día en que alguien perdió su temor y se acercó a ellos para hablarles de el Señor y de su gran amor. Amados oyentes, eso es el Evangelio. El Evangelio es cambio de vida. El Evangelio es libertad. El Evangelio es transformación. Ahora, en segundo lugar, el Evangelio es poder, además, para perdonar pecados, no solamente para cambiar y transformar vidas y hogares, sino que es poder para perdonar pecados. La más importante necesidad del ser humano es ser perdonados de sus pecados. El ser humano, amado oyente, es culpable ante Dios por sus pecados y no hay ninguna cantidad de obras humanas y no hay ningún sacrificio que pueda perdonar esos pecados. No hay sacrificio personal ni penitencias que usted pueda llevar a cabo, quizás el de recorrer de rodillas para llegar a determinado lugar donde hay determinado Cristo. Eso no le va a perdonar a usted pecados. Es más, cada día usted va a ser mucho más esclavo de todas aquellas cosas que usted busca ser libre. Ningún esfuerzo por cumplir con los ritos, tampoco de ninguna religión que nos puedan impartir perdón, podrá hacerlo. La palabra de Dios, amados oyentes, declara que es mediante el poder de la sangre de Cristo. Es
solo a través de la obra de expiación de nuestro amado Señor Jesús que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Somos ahí perdonados y a través de esa sangre, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario es que Él nos va a otorgar justicia. En 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 21, se nos dice que en la cruz del Calvario se realizó la más importante transacción de todos los tiempos, amados amigos. Jesús, el Hijo de Dios, tomó sobre sí nuestros pecados para que nosotros pudiésemos recibir la justicia de Él. Esta implica la declaratoria de que ante los ojos de Dios, el Padre, después de ese sacrificio y cuando aceptamos ese sacrificio, somos declarados inocentes, somos declarados justos por la sangre de su Hijo unigénito, por la sangre del Cordero que murió en la cruz del Calvario, dejando claro que de esa manera nuestros pecados quedaban perdonados. Por eso nos dice en Colosenses capítulo 1, el verso 13 y el verso 14, se nos dice que solo somos librados de la potestad de las tinieblas, sino que además tenemos perdón de pecados por su sangre, es decir, por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el Evangelio es poder porque nos reconcilia con Dios. Antes de conocer a Jesucristo, amados oyentes, éramos enemigos de Dios. Nos dice en Romanos capítulo 5, el verso 6 al 8, pero a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, somos reconciliados con Dios. En el momento en que alguien oye el Evangelio de la gracia de Dios y recibe por fe a Jesús, es puesto en la debida reconciliación con Dios. Eso nos quiere decir, amados oyentes, que antes éramos enemigos, pero ahora somos reconciliados con Dios el Padre. Ahora tenemos libre acceso ante su presencia. Ahora el hombre que reconoce su pecado, acepta el sacrificio de Cristo, nos dice entonces que a partir de ese momento él recupera esa comunión con Dios y se constituye entonces en un hijo de Dios y Dios nuestro Padre. Esta reconciliación, amados oyentes, garantiza además que un día, cuando el creyente muera, va a ir a la presencia de Dios y va a ser salvo. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, el verso 1, si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos una casa eterna en los cielos, dice el apóstol Pablo. El Evangelio, entonces, es poder de Dios para salvar, para hacer que no vayamos a la condenación eterna. En Romanos capítulo 1, el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mediante la sangre de Jesucristo, el creyente tiene libre acceso a la gloria eterna de Dios. Por eso puede decir, como el apóstol lo expresó en varias ocasiones, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mundo al cual nos enfrentamos, amados oyentes, nos desafía con sus doctrinas ateas, con su inmoralidad, con tantas religiones que son vacías, que son huecas, que nunca van a llevar la paz al corazón del ser humano. Sin embargo, nosotros como creyentes podemos decir que este evangelio que estamos predicando a través de estos medios de las redes sociales, medios de comunicación, y que lo hacemos con tanto gozo y con tanta disposición, queremos decirle de que el evangelio no es una religión más. El evangelio es el mensaje de amor de parte de Dios el Padre para su corazón. El evangelio es
poder de Dios para cambiar. Yo no conozco su vida, no sé las ataduras que lleva en su corazón, no sé cómo se sienta de triste al luchar día tras día con sus vicios, día tras día observando cómo su hogar y la relación con sus hijos o con sus padres se va desboronando poco a poco. Pero Dios permite que usted escuche esta reflexión en este día con un mensaje de esperanza. Dios le dice, yo puedo libertarte, yo puedo tomar las ruinas de tu familia, yo puedo tomar las ruinas de tus sueños, de tus proyectos, yo puedo hacer de ti una nueva mujer, un nuevo hombre. Lo único que necesitas es abrirle tu corazón a este evangelio, el evangelio de Dios, el evangelio que está en la palabra de Dios. Y yo te garantizo que vas a ser un hombre feliz y una mujer feliz como yo lo soy. No solamente puedo testificarte por mi vida, puedo decir que conozco a miles y miles de hombres y mujeres que también han sido transformados por el poder de Dios y que tú puedes ver cosas mayores en tu vida si le das la oportunidad a Dios que lo haga. Dios te bendiga, Dios te guarde y ábrele tu corazón a este evangelio poderoso, porque es poder de Dios para cambiar y para llenar de paz y de amor cada corazón.